Agradecerles a todos infinitamente su participación y también a nuestro director del Seminario de Derecho del Trabajo, el doctor Porfirio Márquez Guerrero. Para nosotros es un placer y un honor que esté con nosotros y abundar en estos conocimientos que a lo largo de estas semanas nos han servido mucho para profundizar en la reforma laboral, pero también su relación con la empresa y el COVID. Le agradecemos, querido maestro, su participación, a usted y a todos los catedráticos que nos están escuchando, ya que por ahí tenemos a la maestra Vero, a la maestra Dalia y a varios otros maestros que no quisiera omitir su nombre, sin embargo, les agradecemos mucho el estar presentes. Sin quitarle el uso del micrófono a nuestro querido maestro, uno de los más apreciados de la Facultad de Derecho, quiero cederle el uso del micrófono a nuestro querido Juan Negrete, que está fungiendo como coordinador en este diplomado, y les doy a todos las gracias. Como siempre lo he dicho, nos debemos a ustedes. Ustedes son nuestra razón de ser. Muchas gracias, queridos alumnos, queridos maestros, y gracias, doctor Porfirio Márquez, por apoyarnos en estos trabajos académicos. Gracias, mi querido Juan. Adelante. Gracias, maestro Pascual. Pues vaya, es un gusto tenerlos a todos, como les he dicho, y ya cederle el uso de la voz a nuestro querido doctor Porfirio Márquez, que tenemos muchas ganas ya de escucharlo. Adelante, querido doctor. Bien, pues, bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer a la Facultad de Derecho, a su director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, asimismo también a la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, a su director, el doctor José Gamas Torruco, y desde luego también tanto al maestro Pascual Morales como al licenciado Juan Negrete, con quien efectivamente coincidimos hace algunos semestres en los grupos de asignatura en la licenciatura en la Facultad de Derecho. El motivo del mensaje pues es para expresarles también, además de ese reconocimiento, mi gratitud por darme la oportunidad de seguir colaborando con las tareas académicas de difusión de la cultura jurídica para la Facultad de Derecho y en general para la comunidad de abogados que apenas el día de ayer festejaron su día conmemorativo. Vamos a apoyarnos en una serie de textos que únicamente tienen el propósito de darnos una guía para no perder el orden y seguir el desarrollo del tema de una manera más estructurada. Cabe señalar, desde luego, que el tema en sí mismo, como lo expresa el propio programa, no está directamente relacionado con la reforma laboral, si bien desde luego también tiene efectos secundarios en la misma. Entonces, desde luego podemos empezar por lo que denominamos un enfoque del tema, y desde ese punto de vista podemos decir que la suspensión de la relación de trabajo está regulada en la Ley Federal del Trabajo y desde luego alcanza una dimensión muy particular en relación al problema de la pandemia y de la emergencia sanitaria por la que seguimos atravesando en estos momentos. En primer lugar, podría señalar que la descripción teórico-normativa de la suspensión de la relación laboral, para no pretender exponer una especie de concepto legal, se puede entender como un conjunto de circunstancias que propician y provocan la interrupción de la continuidad en la relación de trabajo. Sin embargo, tiene algunos efectos importantes que en términos, digamos, generales, termina por favorecer mayormente a la parte trabajadora, aun cuando también tiene algunos efectos que permiten
no propiamente defender a la parte patronal, pero sí coadyuvar de alguna manera en mantener la sustentabilidad de la empresa, digamos, evitar en algunos casos que ésta pudiera llegar a tener que cerrar y provocar con ello la pérdida de los empleos. Por otra parte, y en el complemento de la relación del tema, el significado de pandemia y de emergencia sanitaria, pues se ha comentado en otros foros de manera muy exhaustiva. La pandemia, pues es un término que no tiene, desde luego, una connotación jurídica, si acaso podemos decir más bien desde el punto de vista médico, epidemiológico, se distingue de alguna manera de las epidemias, que es un término que sí se llega a encontrar en los textos de la Ley Federal del Trabajo y que tiene como significado, refiriéndonos al término epidemia, una enfermedad que se generaliza en una región determinada por las condiciones, digamos, físicas, biológicas, químicas que conforman el medio ambiente en una determinada región donde se ubica una empresa y en donde por esa combinación de estos factores se presta a que se desarrolle y se mantenga determinado tipo de enfermedades. El término pandemia, en cambio, ha sido utilizado principalmente por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cuyos mensajes escuchamos últimamente con mucha frecuencia, en el sentido de que una determinada enfermedad ya no se acota, no se conserva en una región o en un espacio determinado, sino que se extiende a un número considerable de países y probablemente nunca como ahora el término se ajusta a al llamado COVID-19 o padecimiento que afecta principalmente al final las vías respiratorias y provoca, en algunos casos más que en otros, una alta tasa de letalidad. Cuando este padecimiento se extiende prácticamente, podemos decir, a todos los países del mundo o a casi todos para dejar la posibilidad de que pudiera haber alguno que se haya escapado, es que se utiliza el término pandemia y está en este caso muy bien aplicado porque se ha dicho, se ha informado por la OMS que es un padecimiento que ha llegado a afectar más de 180 países del mundo, prácticamente, pues podríamos decir casi la totalidad. Es probable que algún pequeño país recóndito, por razones muy particulares, se pudiera escapar, pero en términos generales es un problema que afecta prácticamente a la comunidad mundial y que se ha desarrollado en diferentes tiempos en las distintas regiones que componen el planeta y que ha afectado también en diversas formas y ha sido manejado también de manera diferente en cada país, de tal manera que en ese sentido tiene efectos también evidentemente en las relaciones laborales. De ahí pues que el término emergencia sanitaria, que vamos a ver más adelante, es un término que no utiliza la Ley Federal del Trabajo, que se utiliza para otros efectos, incluso algunos textos jurídicos hablan de las emergencias, pero no propiamente referidas a problemas de salud, sino a otro tipo de situaciones que se consideran caracterizados por situaciones imprevisibles e inevitables que de alguna manera afectan el orden y provocan situaciones de peligro y de riesgo para la población en general. La combinación de estos dos factores nos permite entonces analizar cuál es la naturaleza jurídica y cuáles son los objetivos de la suspensión de la relación de trabajo, ya ubicándonos específicamente en el derecho mexicano del trabajo. En primer lugar, como lo dice este texto, la suspensión de la relación laboral tiene un carácter eminentemente temporal, lo cual quiere decir que se trata de un fenómeno que
es reversible, que va tarde o temprano, más tarde que temprano o más temprano que tarde, según cada caso particular se va desarrollando, se tiene que terminar y de alguna manera se espera se restablezca la normalidad anterior, aun cuando en este caso el problema ha sido de tal magnitud y de tal manera grave que se ha comentado, difícilmente la humanidad va a poder regresar a la normalidad anterior. Y de ahí que algunos hablan de una nueva normalidad, aun cuando, bueno, a mi modo de ver, sería más adecuado hablar simplemente de una nueva realidad, porque la normalidad como tal, podríamos decir, pues es la que prevalecía antes de que iniciaran los efectos de este padecimiento. Y bueno, si ya se considera por los expertos que difícilmente podemos restituir las cosas al estado en que se encontraban, por lo menos en un corto o mediano plazo, podemos hablar de una nueva realidad más que de una nueva normalidad. Como quiera que sea, la figura de la suspensión, sin entrar todavía a su relación con el padecimiento del COVID-19, en general, desde el punto de vista tanto doctrinal como desde el punto de vista jurídico y legal, tiene entonces, decíamos, un carácter eminentemente temporal. Por otra parte, la suspensión interrumpe la continuidad de la prestación del servicio, que es el objeto de la relación laboral. La descripción legal de la relación de trabajo, que está contenida en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, como la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de un salario, permite establecer que la relación laboral tiene un objetivo de continuidad y complementada con la idea de la estabilidad en el empleo, que es probablemente una de las instituciones más importantes del derecho del trabajo en el mundo y desde nuestro país, pues se considera como inherente a la estabilidad en el empleo que la prestación del servicio se desarrolle de manera continua y que no tenga prácticamente interrupciones, lo cual permite, por una parte, que el empleador o patrón se beneficie del servicio sin perturbaciones, sin interrupciones, y al mismo tiempo el trabajador también disfrute de los efectos de la relación laboral en lo que corresponde al aspecto, sobre todo económico, sin interrupciones, sin cortes, de manera continua, lo cual le permite además alcanzar los objetivos fundamentales de la estabilidad en el empleo, que es darle una certeza en el presente, pero también una certeza en el futuro. Desde este punto de vista, la suspensión de la relación de trabajo garantiza la subsistencia de la vigencia de la relación laboral, favoreciendo, como ya hemos dicho, el principio de estabilidad en el empleo. En la siguiente lámina podemos señalar que la relación de trabajo tiene efectos tanto respecto de la prestación del servicio como respecto del pago del salario. Si analizamos cada uno de estos efectos por separado, podemos precisar que el trabajador en relación a la continuidad en la prestación del servicio, cuando concurre alguna de las que podríamos llamar desde ahora causas o causales de suspensión, deja de estar obligado a prestar el servicio. Incluso en su caso, deja de estar obligado a presentarse a laborar en el centro de trabajo, cuando así está convenido, sin incurrir en ninguna responsabilidad. Esto quiere decir entonces que la ausencia del trabajador al centro de trabajo y la concurrencia de la causal que le impide físicamente prestar el servicio va a generar una situación de ventaja para el trabajador en cuanto a que el dejar de prestar el servicio no implica que el trabajador incurra en un motivo de responsabilidad y por tanto las ausencias que el trabajador acumule cuando se presenta una causal de suspensión no van a configurar en ningún momento la causa de rescisión
conocida como faltas injustificadas, y que tienen que computarse más de 3 en un periodo de 30 días, pero prácticamente ninguna de ellas, estas faltas de asistencia, se consideran justificadas y consecuentemente el trabajador no incurre en ninguna responsabilidad. Sin embargo, respecto del pago del salario, la regla general es que el empleador igualmente deja de estar obligado a pagar el salario. La Ley Federal del Trabajo, sin embargo, establece una excepción en el terreno de la suspensión individual y en forma limitada maneja una regulación para los casos de suspensión colectiva que, sin embargo, están sujetos a la resolución de la autoridad competente, que sigue siendo la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este caso, bueno, no obstante que ya los textos legales omiten mencionar a las juntas de conciliación y arbitraje, y se establece que precisamente como consecuencia de la reforma laboral conformada por la Constitucional de 2017 y la Legal de 2019, plantea que la justicia laboral estará a cargo ahora de tribunales laborales adscritos a los poderes judiciales. Sin embargo, como esta sustitución de los órganos encargados de administrar y de aplicar justicia laboral, pues no pueden aparecer, funcionar y estar preparados de un momento a otro por el solo efecto de la vigencia formal de una reforma jurídica, pues las normas transitorias han establecido lapsos de 3 y hasta de 4 años para que los tribunales laborales adscritos a los poderes judiciales puedan sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje, momento a partir del cual éstas podrían ahora sí efectivamente llegar a desaparecer. Independientemente de que este tema se maneja por separado y sería materia de otra charla, pues simplemente es para explicar que en esta presentación, siempre cuando se hable de la autoridad competente, vamos a hacer referencia a las juntas de conciliación y arbitraje, porque durante por lo menos 3 o hasta 4 años o tal vez más, van a seguir funcionando como órganos encargados de administrar la justicia laboral. Y en este caso, la Ley Federal del Trabajo les da la atribución específica en materia de suspensión de la relación laboral para, en su caso, particularmente en el supuesto de las suspensiones colectivas de las relaciones de trabajo, intervenga ya sea para autorizar o para aprobar, que son dos situaciones diferentes que se manejan en el ámbito del derecho colectivo, esta suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, sin perjuicio, como lo dice el texto, de que puedan las partes, el empleador y el trabajador, convenir en beneficio del trabajador en regular, en establecer modalidades respecto de la suspensión, casos en los cuales es perfectamente válido, si las partes así lo acuerdan, así lo convienen, que durante un cierto tiempo o durante el tiempo que perdure la causal de la suspensión, el empleador y el patrón pueden convenir, pueden acordar, pueden ponerse de acuerdo en que el patrón siga pagando de manera parcial o de manera total durante un cierto tiempo el salario que corresponde al trabajador, pero esto ya sería materia de un acuerdo entre las partes. Para hacer alusión al caso en donde el texto dice que la Ley Federal del Trabajo establece una excepción para los casos de suspensión individual de la relación de trabajo, pues sí es importante precisar que esta excepción está contemplada en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, señalando que la regla general es que el empleador deja de estar obligado a pagar el salario del trabajador cuando concurre una causal de suspensión individual, salvo el caso en que el trabajador quede privado de su libertad, sea sometido a una prisión preventiva, pero por una conducta que haya sido motivada por la defensa que el trabajador haya hecho del patrimonio o de los bienes del patrón o en general de la empresa. Digamos, sería el caso típico del vigilante, del velador, del guardia cuya responsabilidad laboral
es precisamente defender el patrimonio de la empresa y su seguridad, y en defensa de ese patrimonio empresarial, el trabajador puede lesionar o privar de la vida a un delincuente, y como consecuencia de ello, en lo que se determina y se deslinda su responsabilidad desde el punto de vista penal, el trabajador sufre de una prisión preventiva que físicamente le impide continuar la relación laboral, no obstante lo cual, ese caso específico y excepcional, la ley determina el patrón deberá seguir pagando el salario del trabajador porque está privado de su libertad, impedido para trabajar, pero su conducta ha sido motivada precisamente por una situación que implica el haber defendido los intereses y el patrimonio del patrón. Desde este punto de vista, la suspensión de la relación de trabajo se puede clasificar, como lo hace la propia Ley Federal del Trabajo, tanto desde el punto de vista legal como doctrinal, en una regulación individual y en una colectiva. La suspensión de la relación individual de trabajo y la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo tienen cada una de ellas una regulación específica, tanto en relación a las causas o causales concretas, como también respecto de la duración del tiempo que prevalezca la interrupción, el impedimento a la continuidad en la prestación del servicio, así como también a las circunstancias y a las condiciones que deben darse para que se pueda reanudar el trabajo. Desde este punto de vista, el legislador de 1970 reguló en preceptos e incluso en capítulos diferentes de la propia ley la suspensión de la relación laboral con efectos individuales que están reguladas a partir del artículo 42 hasta el 45, y por otra parte regula también por separado la suspensión de las relaciones colectivas o la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo en el título que corresponde en la Ley Federal del Trabajo al derecho colectivo, y regula de manera particularmente puntual en el artículo 427 las causales específicas por las cuales opera una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. De tal manera que no obstante que ambas modalidades, la individual y la colectiva, participan de los mismos atributos generales, cada una de ellas tiene una regulación específica y efectos también diferentes. Desde este punto de vista vamos a ver en la siguiente lámina que la regulación legal de la suspensión individual de la relación de trabajo presenta en primer lugar un ámbito muy particular de aplicación, porque las causales que están mencionadas de manera principal en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo solamente se van a aplicar a las relaciones individuales de trabajo, y por lo tanto su aplicación es casuística y es personal. Es decir, cuando concurre una de las causas de suspensión individual de la relación de trabajo, de las que están contempladas por el artículo 42 de la ley laboral, solamente van a afectar a un trabajador, aquel trabajador en el cual precisamente esa causal particular le afecta de manera personal, y por tanto las causales que están señaladas por el artículo 42 en términos generales van a tener entonces una aplicación de carácter casuístico y personal. ¿Cuáles son estas causas expresas establecidas por la ley? Bueno, evidentemente no es la parte central de nuestro tema el día de hoy, que está aludiendo específicamente a la llamada emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo, simplemente para ubicarnos, para no perder el panorama general, podemos aquí mencionar a manera de resumen y de repaso cuáles son precisamente estas causales que establece la Ley Federal del Trabajo,
para determinar la procedencia de la suspensión individual de la relación laboral. Las primeras dos fracciones del artículo 42 de la ley hablan, la primera, de las enfermedades contagiosas. Y en este caso, bueno, tenemos que, independientemente de que vamos a hacer comentarios particulares respecto de los efectos concretos del padecimiento conocido como el COVID-19, en general corresponde a una causal contemplada en la fracción primera del artículo 42, que determina que la enfermedad contagiosa sufrida por el trabajador, independientemente de que éste pueda continuar laborando, se constituye, sin embargo, como una causal de suspensión individual de la relación de trabajo. Esto, y se subraya la parte en donde se dice, aunque pueda continuar laborando el trabajador, significa que en un momento determinado, por eso en el caso del COVID-19 se ha hablado y aparentemente pues una buena parte de la población ya se volvió experta en el tema, de las personas que han sido contagiadas, que están dentro del universo de los contagiados, algunos de los cuales presentan efectos que afectan de manera importante su capacidad física y de trabajo y de ganancia, pero también están las personas a las que se les haya denominado asintomáticos, que muchas veces han sido contagiados, son portadores del padecimiento, incluso no lo saben y tienen, sin embargo, la aptitud, la capacidad de transmitirla a otras personas, pero no presentan ellas propiamente un impedimento físico que les impidiera continuar laborando, pero, sin embargo, si así lo hicieran, ponen en peligro, ponen en riesgo a los demás compañeros de trabajo, a los cuales pueden contagiar, y algunos de ellos sí pueden tener efectos más severos en su salud y pueden incluso, en algunos casos, como ha ocurrido, desafortunadamente, llegar a provocar el fallecimiento de algún compañero de trabajo. Razón por la cual, cuando se diagnostica una enfermedad contagiosa en un trabajador, independientemente de que el padecimiento le impida o no físicamente continuar laborando, se configura una causal de suspensión de la relación individual que implica que deje de presentarse a trabajar. La fracción segunda habla de los estados de incapacidad temporal, que pueden ser también provocados por una enfermedad o por un accidente, que no sea de trabajo, porque estos tienen una regulación diferente, que sería materia de otra charla. Pero cuando la enfermedad o el accidente que sufre un trabajador por circunstancias ajenas a la relación laboral, pero que le provocan un estado de incapacidad temporal que le impiden continuar prestando el servicio, las características de esta incapacidad, como lo dice la propia expresión, por una parte son temporales, porque se entiende el trabajador tiene la posibilidad de recuperarse, de restablecer sus condiciones normales o incluso de manera parcial, cuando son víctimas de alguna secuela posterior que le provoque una incapacidad parcial, puede, sin embargo, en algunos casos, el trabajador recuperar la salud, conservar una capacidad completa o residual que le permita reincorporarse al trabajo. Y esto es lo que le da el carácter de temporal y propicia entonces que se considere como una causa de suspensión. En este caso, igual que en el anterior, debe haber un dictamen médico, es decir, la concurrencia de la causal de suspensión individual de la relación de trabajo por una enfermedad contagiosa o por una enfermedad incapacitante requiere en ambos supuestos de una opinión médica, de un dictamen médico y por tanto, pues del aval de un experto en materia de salud que determine que el trabajador efectivamente está impedido para continuar laborando por cualquiera de estas circunstancias. Las demás causales no tienen que ver prácticamente de manera directa con nuestro tema, pero las mencionamos aquí a manera de repaso. Corresponden
a la que ya hemos mencionado, la prisión, la privación de la libertad del trabajador, ya sea por prisión preventiva, siempre y cuando culmine en una sentencia absolutoria, o bien un arresto administrativo, caso en el cual el trabajador no incurre en ningún delito, pero sí en una falta administrativa que igualmente puede hacerlo sujeto de un arresto que le priva de su libertad y físicamente le impide continuar con la prestación del servicio. El cumplimiento de obligaciones cívicas a cargo del trabajador como ciudadano establecidas en la Constitución incluye incorporarse a la Guardia Nacional, no en el concepto que hemos escuchado recientemente, sino la Guardia Nacional tradicional, aquella que está determinada en las cartillas del Servicio Militar Nacional para quienes tengan la suya, y podrán observar que conforme va transcurriendo el tiempo y el ciudadano va cumpliendo edades más avanzadas, llega un momento en el que es sujeto susceptible de incorporarse a la llamada Guardia Nacional. Igualmente están las obligaciones cívicas en materia electoral que eventualmente pueden interrumpir, impedir la continuidad de la prestación del servicio durante un cierto tiempo. El desempeño del trabajador como representante ante organismos de integración tripartita, como actualmente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. La versión original del texto legal incluía también a los representantes ante las juntas de conciliación y arbitraje, que bueno, durante la etapa de transición siguen estando cubiertos por esta causal, que implica la posibilidad, en el caso de las comisiones nacionales que había mencionado, en el caso de la de reparto de utilidades, durante el tiempo que esta comisión funcione, que generalmente es por menos de un año, en lapsos de cada 10 o más, en el caso de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por periodos de 4 años, en los cuales, sin embargo, pueden ser reelectos, y en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, hasta que dejen de funcionar, los representantes pueden realizar esta actividad hasta por 6 años. También establece el artículo 42 problemas relacionados con documentos necesarios para elaborar, los cuales deben ser revalidados. El caso típico, para mencionar el más sencillo de explicar y de entender, el trabajador que está abocado a prestar el servicio como conductor, como chofer de un transporte, y ese es su trabajo, pero para poder desempeñarlo requiere una licencia de conducir, y esta licencia de conducir generalmente, y depende de cada entidad federativa, tiene una vigencia limitada, y consecuentemente cuando esta vigencia termina, se ve obligado a renovarla, y cuando esto ocurre, el tiempo que le lleve renovarla, independientemente de que alguien me podría decir ahora que puede ser un trámite de unos cuantos minutos, de unas cuantas horas, pero en otra época, cuando la ley se redacta en 1970, el trámite podía llevar varios días, de tal manera que en este caso es importante señalarlo. Puede darse también el caso de un trabajador que deba laborar en el extranjero, que como parte de su trabajo tenga que viajar con frecuencia fuera del país y requiere de un pasaporte que también tiene una vigencia determinada, al término de la cual debe de tramitar otro, y consecuentemente esto también le puede llevar un trámite de varios días. Igualmente también podemos incluir el acuerdo, el convenio entre trabajador y empleador a través de permisos y licencias que tienen una regulación muy variada. Es un tema aparte que merecería una charla separada, en donde la Ley Federal del Trabajo únicamente las menciona en el capítulo del reglamento interior y en algunas otras disposiciones dentro de la propia ley, en donde se hace alusión a la posibilidad de que el trabajador deje de laborar por haber solicitado y obtenido un permiso del patrón. Incluso en el propio texto del artículo 47 que habla de los motivos de rescisión o de despido, pues establece que cuando el trabajador incurre en más de 3 faltas de asistencia sin causa justificada o sin permiso del patrón, ahí está mencionado el caso del permiso,
que no obstante en la ley no tiene una regulación muy acabada, pero en los contratos individuales y en los contratos colectivos de trabajo, en algunos de ellos, tiene una regulación muy variada. De tal manera que es una posibilidad, cuando se establece en la propia ley, estos permisos operan a solicitud del trabajador y, consecuentemente, interrumpen también el pago del salario, se configuran en una causal de suspensión de la relación individual de trabajo. Y finalmente, las causas colectivas, que vamos a comentar en unos momentos más, repercuten en suspensiones individuales de la relación de trabajo. Es decir, cuando concurre una causal de suspensión colectiva, independientemente de que ésta pueda afectar a la totalidad de la plantilla laboral de una empresa o a una parte de ella, repercute en una suspensión en todas y cada una de las relaciones individuales de trabajo. La regulación legal de la suspensión colectiva, a diferencia de la anterior, puede, desde el punto de vista de su ámbito de aplicación, afectar a una parte o afectar a la totalidad de los trabajadores de una empresa. En este caso, el aspecto casuístico implica que, de acuerdo a las circunstancias particulares, en un momento determinado, una empresa se puede ver afectada en su totalidad o se puede ver afectada solamente de manera parcial. De tal modo que cuando esta afectación tiene un carácter temporal y por lo tanto se prevé la posibilidad de que al término de la causal que concurra, la empresa puede estar en condiciones de reanudar su actividad en forma, digamos, normal, lo cual entonces permite que la concurrencia de estas circunstancias, de estas causales, se consideren como una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, que, insisto, pueden aplicar a la totalidad de los trabajadores de una empresa o bien a una parte de ellas. Las causas expresas que están establecidas por la Ley Federal del Trabajo, concretamente en el artículo 427, se refieren a las siguientes: a la fuerza mayor o al caso fortuito, a la incapacidad física o mental o a la muerte del patrón, que produzcan necesariamente la suspensión de los trabajos de manera temporal. Sí es importante precisar que en este caso tales factores pueden también provocar una terminación colectiva igualmente parcial o total de las relaciones laborales en una empresa, por lo que la procedencia y los efectos que permitan al final establecer que la fuerza mayor o el caso fortuito, la incapacidad física o mental del patrón, generan una suspensión colectiva o una terminación colectiva, es un fenómeno casuístico que depende del caso concreto y que se tiene que determinar a posteriori por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, que analice de acuerdo a, como lo vamos a ver un poco más adelante, caso por caso. A manera de repaso, mencionaremos aquí otras causales, porque la que constituye la parte nuclear de nuestro tema, que es el COVID-19, corresponde y ha sido vinculada con la expresión causa de fuerza mayor, y por ese motivo vamos a volver sobre ella. Las demás causales están referidas en el artículo 427 a la falta de materia prima no imputable al patrón, al exceso de producción con relación a las condiciones económicas y circunstancias de mercado, a la incosteabilidad notoria y manifiesta del proceso productivo, a la falta de fondos e imposibilidad para obtenerlas, a la falta de administración de fondos por parte del Estado en la contratación de empresas que realizan obras públicas o servicios públicos, de tal manera que esta suspensión de labores debe de considerarse como de carácter temporal. De otra manera, estas causales no generarían propiamente una suspensión temporal, sino una terminación definitiva de las relaciones de trabajo. Finalmente, el último párrafo habla, y este fue, como aquí lo dice el texto, agregada en la reforma que entró en vigor el 1 de diciembre del año 2012, en donde se señala como una causa de suspensión
de las relaciones colectivas la declaración por parte de la autoridad sanitaria competente de contingencia sanitaria, que quedó agregada al final del artículo 427 y que va a tener un efecto importante en la precisión de las condiciones, modalidades, circunstancias y efectos que vamos a comentar un poco más adelante. Aquí lo importante es señalar que a partir de la reforma del 2012, esta suspensión de labores declarada por autoridad sanitaria competente en casos de contingencia sanitaria, y aparece el término subrayado, porque al final vamos a ver que esta expresión contingencia sanitaria finalmente no fue utilizada por la autoridad competente, lo cual pues ha propiciado una serie de consideraciones que son las que vamos a comentar enseguida. La contingencia sanitaria, ¿en qué consiste? Bueno, la contingencia sanitaria fue incorporada, como ya lo señalábamos, a la legislación en la reforma de 2012 y fue agregada como causal en el artículo 427. Esta adición fue motivada por los acontecimientos ocurridos en el mundo, incluido nuestro país, en el año 2009, que se conocieron entonces como la endemia H1N1, coincidentemente en aquella época, hace poco más de 10 años, 11 para ser precisos, la autoridad sanitaria también le denominó endemia porque se trató este padecimiento también virulento provocado por un virus de algunos aspectos semejantes a los del COVID-19, pero que afectaron igualmente a muchos países del mundo, razón por la cual no se concentró en una región, en una zona, ni en un país determinado, motivo por el cual también se le denominó desde entonces como un problema endémico o como una endemia. Los efectos en la salud pública, el número de contagios, el número de enfermos y el número de fallecidos, en la economía mundial, incluida desde luego la nacional, principalmente el abatimiento de la productividad y las consecuencias en relación a las relaciones laborales, traducida de manera particular en la posible afectación a los empleos e incluso en la pérdida de ellos, en el mundo y en México, fueron en aquella época, en 2009, notoriamente menos graves que los que se están sufriendo actualmente como consecuencia de la endemia conocida como COVID-19. No obstante ello, es importante mencionarlo porque fue el motivo por el cual el legislador entonces de 2012 determinó regularlo desde el punto de vista laboral, agregándolo como una causal específica en el artículo 427, si bien los efectos fueron diferentes, como vamos a ver enseguida. Esta reforma laboral de 2012 se ocupó de manera hasta cierto punto accesoria, porque el propósito, los objetivos fundamentales de la reforma laboral del 2012 tuvieron otros propósitos, pero como ocurre con algunas de las reformas laborales, muchas veces el legislador aprovecha o en la oportunidad que se tiene, la hace propicia para llevar a cabo otras modificaciones que no tienen una relación directa con la materia fundamental o principal de la reforma, en este caso, llevada a cabo en ese año. Y se advierte, sin embargo, en esta reforma del 2012, en el caso de la regulación de la suspensión por motivos de una declaratoria de contingencia sanitaria, una tendencia del legislador a proteger la sustentabilidad empresarial, reflejada por la norma, artículo 429, fracción cuarta de la ley, que es la que determina no la causa, sino los efectos, que señala que se considera como base para cuantificar la indemnización respectiva el monto del salario mínimo general vigente.
se reconoce básicamente como un problema colectivo y no como un problema individual, razón por la cual en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo correspondiente que ya platicamos, se agregó un artículo 42 bis después del 42 y antes del 43, el cual simplemente remite al capítulo colectivo, ya como lo mencionábamos hace algunos minutos, reconociendo que la suspensión colectiva repercute en suspensiones individuales, pero básicamente en el capítulo individual, y por eso así lo dice el artículo 42 bis, agregado en 2012, remite en este caso al capítulo colectivo, en el cual se adicionó el artículo 427 con una fracción 7 y el artículo 429 con una fracción cuarta, y se reformó además el artículo 430. En estos tres preceptos se considera a la declaratoria de contingencia sanitaria por la autoridad sanitaria también competente. Había que reiterar que finalmente esta declaratoria explícita nunca se dio como tal, hablando de la contingencia sanitaria. La reforma del 2012, sin embargo, alude a ella como una causa explícita, una causa expresa de suspensión colectiva de las relaciones laborales, cuya duración y cuyas modalidades se van a entender como materia a determinar por la propia autoridad sanitaria. Es decir, el legislador de 2012 precisó que la declaratoria de contingencia sanitaria emitida por la autoridad sanitaria competente va a determinar en qué casos y bajo qué circunstancias procede, cuánto tiempo, si es que es posible determinarlo a priori, y si no, simplemente la declaratoria puede establecerlo hasta que las circunstancias se modifiquen, y cuáles son las modalidades. Esto incluso se hizo sin una regulación explícita cuando ocurrió la pandemia del 2009, que como ya decimos fue menos grave, pero en donde también la determinación de la autoridad competente, que fue la que determinó que se suspendieran algunas actividades productivas a través de un resguardo domiciliario o confinamiento domiciliario, permitieron atender esta situación para el efecto de evitar o de contener el riesgo del contagio. ¿En qué consiste entonces la figura de la emergencia sanitaria? Bueno, pues como ya lo habíamos de alguna manera insinuado hace algunos minutos, la emergencia sanitaria, en particular para efectos laborales, no está expresamente prevista en la Ley Federal del Trabajo. Vuelvo a repetir, la Ley Federal del Trabajo alude expresamente a la figura de la contingencia sanitaria, más no de la emergencia sanitaria. De tal manera que esta expresión o figura de emergencia sanitaria fue producto de una decisión gubernamental a cargo del gobierno federal, aparentemente, y digo aparentemente porque, bueno, no deja de ser una opinión subjetiva, no podemos declararnos poseedores de la verdad absoluta y, por tanto, como tampoco estamos cerca de las instancias que tomaron la decisión desde el punto de vista del gobierno federal, pues no podemos afirmarlo contundentemente. Es simplemente una opinión, por eso la expresión aparentemente fue motivada de manera principal por factores políticos y sociales, en específico la determinación de favorecer a los trabajadores respecto de la cuantificación de la indemnización que para los casos de suspensión colectiva establece el artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo, que adopta como referencia, y en este caso esto fue la materia de la reforma del 2012, como base de cálculo para determinar el monto de la indemnización a la que tienen derecho los trabajadores y está obligado el empleador, el monto del salario integrado de cada trabajador. De tal manera que cuando la autoridad competente determinó esta circunstancia, lo hizo pensando en que de acuerdo al artículo 430, que alude a los casos de fuerza mayor, pero no a los de contingencia sanitaria, la indemnización que corresponde al trabajador y a cargo del patrón se cuantificará
tomando como referencia el salario integrado de cada trabajador, pero por un tiempo que no podrá ser mayor de un mes de salario. A efecto de determinar que a la expresión emergencia sanitaria se le considera para efectos laborales como una causa de suspensión colectiva, el acuerdo del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de marzo del año 2020, de modo expreso, declaró como emergencia sanitaria, no contingencia, y como causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, con efectos a partir del 30 de abril del propio año de 2020. Aquí es importante resaltar que los efectos de la regulación de la contingencia sanitaria que están previstos en la lámina anterior, cuando aquí hablamos de la contingencia sanitaria, determinó el artículo 429, fracción cuarta, que cuando la autoridad sanitaria dictaminara o determinara una situación de contingencia sanitaria, los trabajadores que experimentaran una suspensión de la relación colectiva o una suspensión colectiva de la relación de trabajo, tendrían derecho a una indemnización que se cuantificaría en un día de salario mínimo por cada día que perdurara la causa de suspensión colectiva sin que pudiera exceder de un mes. Desde este punto de vista, podemos decir que el efecto que visualizó el legislador de 2012 fue que al declarar la autoridad sanitaria competente una situación de contingencia sanitaria, prácticamente de una manera muy particular señalaba no se requería, a diferencia de las demás causales, de la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino que la suspensión colectiva aplicaba prácticamente como un efecto inmediato y directo de la declaratoria de contingencia emitida por la autoridad sanitaria competente. Y al mismo tiempo se podía considerar también, esto permitía que sin discutir y sin establecer una posibilidad distinta, las empresas, los empleadores quedaron obligados y los trabajadores afectados tenían el derecho a percibir durante el tiempo que perdurara la suspensión colectiva por efectos de la declaratoria de contingencia sanitaria a un día de salario mínimo por cada día que perdurara la suspensión correspondiente, con el límite de un mes de salario. Es decir, en cualquier caso, el artículo 429, fracción cuarta, determinó el límite temporal de un mes, pero por otra parte sí garantizó que durante ese periodo los trabajadores percibieran y el patrón estuviera obligado a pagar por cada día que perdurara la suspensión hasta por un mes el monto del salario mínimo. En cambio, el artículo 430 alude no propiamente a los casos de emergencia, sino a las causas de fuerza mayor a las que se refiere la fracción primera del artículo 427, caso en el cual la propia disposición contenida en el artículo 430 determina que los trabajadores tendrán derecho y el empleador estará obligado a pagar durante el tiempo que perdura la suspensión sin que exceda de un mes el monto del salario íntegro de cada trabajador. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, por una parte, la primera diferencia es que la suspensión colectiva, como consecuencia de una causa de fuerza mayor, más no de una contingencia sanitaria, permite que el empleador esté obligado y el trabajador tenga derecho a una indemnización que se cuantifica tomando como referencia el salario íntegro de cada trabajador y no el salario mínimo. Pero, a diferencia de la norma que se incorporó en 2012, el 430 establece un límite de un mes de salario
pero lo condiciona a una decisión casuística de la Junta de Conciliación y Arbitraje, como vamos a comentar enseguida, lo cual significa que el tiempo durante el cual el trabajador o los trabajadores en los supuestos de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo motivadas por una causa de fuerza mayor, si bien se cuantifican en base al salario íntegro de cada trabajador, la duración puede ser distinta atendiendo a las circunstancias concretas o particulares que acudan o que acompañen a cada empresa. De ahí pues que, a efecto de determinar qué significa la expresión emergencia en lugar de contingencia, pues se considera, como lo habíamos señalado, como opinión subjetiva, que para efectos laborales la suspensión colectiva está planteada con la base en el acuerdo que emitió el Consejo de Salubridad General y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo de 2020, en donde de modo expreso el Consejo de Salubridad General calificó, por una parte, al COVID-19 como una causa de fuerza mayor. Previamente se había emitido otra determinación del gobierno federal donde declaraba que el COVID-19 era una enfermedad grave. Como consecuencia de ello, y con ese antecedente, el acuerdo del Consejo de Salubridad General determinó que esta epidemia, previamente calificada como enfermedad grave, era prácticamente equiparable a una causa de fuerza mayor para efectos laborales. Consecuentemente, los efectos y las implicaciones sustantivas que van a tener estas consideraciones permiten determinar que como la causa de fuerza mayor está prevista en la Ley Federal del Trabajo como una causa de suspensión colectiva, automáticamente hace aplicable en ese primer supuesto al artículo 430, obliga al empleador entonces a pagar una indemnización tomando como referencia el monto del salario íntegro de cada trabajador, pero también determinando que no podrá, dice, hasta por un mes de salario. De tal manera que quiere decir que habrá que analizar cada caso particular para determinar, según las circunstancias concretas de cada empleador o de cada empresa, cuántos días estará obligado el empleador a pagar el salario íntegro de los trabajadores sujetos a la suspensión colectiva cuando ésta está motivada por una causa de fuerza mayor. Por otra parte, cabe señalar, y aquí es donde entramos al problema más importante que todavía tenemos que resolver en el futuro próximo, que el artículo 434, fracción primera de la propia Ley Federal del Trabajo, que alude a las causales de terminación colectiva de las relaciones de trabajo, también aluden a la fuerza mayor y al caso fortuito. Tanto la fuerza mayor como el caso fortuito, los clásicos de la teoría general del derecho y del derecho civil y de la teoría de las obligaciones, se han puesto a discutir las semejanzas y las diferencias entre una figura y la otra. Como en este caso no tiene sentido discutirlo, porque el Consejo General de Salubridad resolvió el problema calificando por acuerdo gubernamental al COVID-19 como causa de fuerza mayor. Y entonces ya no hay que entrar a la discusión de si se puede considerar caso fortuito o no, con efectos parecidos. Simplemente el propio acuerdo gubernamental determinó que es fuerza mayor. La fuerza mayor, igual que el caso fortuito, tiene como características básicas que se trata de acontecimientos imprevisibles, y en este caso la imprevisión pues pudiera tener efectos relativos, pero en general, si lo manejamos a nivel mundial, pues sí es un padecimiento que aparece a principios del año 2020 en el continente asiático, que se manifiesta en México hasta el mes de febrero, y por tanto hay una cierta diferencia en el tiempo que pudiera ser discutible la característica de imprevisible, pero a nivel mundial y en términos generales sí es imprevisible. Pero además de imprevisible también es inevitable. Es decir, no había manera, y incluso hasta en los noticieros los comentaristas así lo dijeron,
incluso antes de que se manifestara el primer caso, en donde se dijo más temprano que tarde, más tarde que temprano, es inevitable que el virus del COVID-19 llegue a nuestro país y empiece a afectarlo de manera imprevisible, pero también inevitable. Desde este punto de vista, el problema jurídico se plantea en relación a cuál es entonces la disposición que va a resultar aplicable. Si la que señala el artículo 427, fracción primera, como causa de suspensión colectiva, o la que determina el 434, fracción primera, de la misma ley, que la considera también a la fuerza mayor como una causa de terminación colectiva de las relaciones de trabajo. La aplicación depende de cada caso concreto. La decisión de cuál de estas normas es aplicable a la situación particular de cada empleador depende, en principio, de la decisión del propio patrón, expresada a través de la presentación que tiene que hacer el patrón de un aviso que al final se sujeta a la aprobación que necesariamente tiene que ser a posteriori de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Esto quiere decir, y trataría de decirlo en otros términos para ver si se puede explicar de mejor manera o de manera más clara, que cuando ocurre una causa de fuerza mayor, cuyas hipótesis pueden ser muy variadas, en este caso ya se dijo, el COVID-19 se considera causa de fuerza mayor, pero no es la única. Hace apenas unos 3 años, cuando ocurrió el sismo del año 2017, en el mes de septiembre, el sismo en sí mismo se considera también una causa de fuerza mayor. Es un fenómeno de la naturaleza imprevisible e inevitable. Tiene las características de la fuerza mayor, pero una vez que sucede, provoca en el ámbito de las relaciones laborales efectos diferentes en relación a las distintas empresas, de tal manera que el mismo fenómeno natural, imprevisible e inevitable, provocó, y esto lo podemos observar claramente como una situación real, que una empresa ubicada en un sitio específico se destruyera completamente en tal forma que quedara totalmente destruida su maquinaria, su equipo, sus herramientas, el edificio en el cual estaba operando el centro de trabajo, de tal suerte que esto propiciaba una terminación colectiva de las relaciones de trabajo ante una imposibilidad de que pudiera reanudarse el servicio. Sin embargo, ocurrió de manera real que la empresa que estuviera ubicada, por ejemplo, en la acera de enfrente, en la misma calle, hubiera experimentado daños menores que provocaron solamente una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo y que una vez que se llevaron a cabo diversos trabajos de restauración, la empresa pudiera reanudar el servicio. De tal manera que el mismo fenómeno, fuerza mayor, concretamente a través del sismo, en casos particulares provocó efectos diferentes. En una empresa fue materia de una suspensión colectiva y en el otro caso, en otra empresa, el mismo fenómeno, el mismo día, incluso tal vez en la calle de enfrente, en la acera de enfrente, únicamente no provocó únicamente daños menores, sino la destrucción total del centro de trabajo y como consecuencia una terminación colectiva. Pero en ambos casos, el patrón, el empleador, dice la Ley Federal del Trabajo, debe presentar un aviso. Y esto está regulado tanto en el capítulo de la suspensión colectiva como en el capítulo de la terminación colectiva. Ante la circunstancia de el carácter imprevisto e imprevisible del fenómeno, simplemente acontece, es imprevisible y es inevitable. El patrón solamente puede avisar, o sea, no va a poder pedir permiso previo, simplemente tiene que avisarle a la autoridad competente, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, la concurrencia del fenómeno natural calificado como fuerza mayor y los efectos en cada caso concreto a efecto de solicitar, ya sea que la Junta de Conciliación y Arbitraje apruebe el efecto
de suspensión colectiva o apruebe el efecto de terminación colectiva, para lo cual habrá que analizar cada caso concreto. De ahí entonces que veamos cuáles son las implicaciones procesales que están todavía por verse. Este problema de las implicaciones procesales es un aspecto que está pendiente de resolverse, entre otras razones, porque las propias juntas de conciliación y arbitraje también se vieron afectadas por el mismo fenómeno, por la misma fuerza mayor a la que se califica el COVID-19 y dejaron de funcionar. Conservan algunas funciones, las han ido poco a poco tratando de restaurar, pero como quiera que sea, la parte sustantiva de la actividad de la Administración de la Justicia Laboral no se está llevando a cabo de manera normal, los procedimientos están suspendidos y por lo tanto no podemos saber cuáles van a ser los alcances y las implicaciones de carácter procesal, sino hasta que prácticamente las juntas de conciliación y arbitraje puedan reanudar su actividad. Y esto, bueno, pues en principio aparentemente está previsto para el próximo mes de agosto. Y ya veremos entonces qué es lo que ocurre. Como se deduce de las implicaciones sustantivas, las de carácter procesal van a consistir en que precisamente a partir de la declaratoria, en este caso de emergencia sanitaria, que el propio Consejo General de Salubridad calificó como causa de fuerza mayor, cada empleador va a determinar si la ocurrencia de esta causa produce, en el caso concreto, la suspensión colectiva o en su defecto la terminación colectiva de las relaciones laborales, debiendo entonces cada empleador proceder a presentar el aviso respectivo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Aquí lo reiteramos, mismas que se vieron también afectadas por la misma suspensión, para el efecto de que una vez presentado el aviso, se siga el procedimiento especial que está previsto por la propia Ley Federal del Trabajo, en el cual pues hay un aviso, una solicitud, ya sea de suspensión colectiva o de terminación colectiva, según el caso concreto por parte del empleador. Se tiene que dar, como en todo procedimiento jurisdiccional, intervención a la parte trabajadora para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se tiene que permitir a ambas partes el ofrecimiento y el desahogo de las pruebas correspondientes, y una vez desahogado el procedimiento respectivo, considerado como procedimiento especial por la propia Ley Federal del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje está facultada para aprobar o para desaprobar la solicitud contenida en el aviso presentado por cada patrón. Es importante señalar que en el caso que estamos atravesando, el COVID-19, por las circunstancias imperantes, sobre todo al inicio de la causa, cuando la autoridad competente declaró la situación de emergencia sanitaria, incluso en algunas determinaciones anteriores, se había decidido se suspendieran algunas actividades no indispensables, de tal manera que como consecuencia de ello, al principio de la suspensión, al principio de los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria como causa de fuerza mayor, evidentemente procedía una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Lo que no queda claro es la duración de la misma, porque esta duración, como dice aquí este texto, depende del grado de sustentabilidad de cada empresa. ¿Qué significa esta última parte? Y esta referencia a que la duración de la suspensión colectiva depende del grado de sustentabilidad de cada empresa. Bueno, quiere decir, si imaginamos por un momento los extremos, una empresa poderosa, previsora, que tiene recursos económicos muy importantes, que tiene reservas y ahorros muy cuantiosos, bueno, probablemente esté en condiciones, como lo pretendió la autoridad el gubernamental, el gobierno federal, de acogerse a los términos señalados por el artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo, considerar como una causa de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo e indemnizar a los trabajadores con el pago de su salario íntegro
hasta por el mes completo, que establece como límite de obligatoriedad el propio artículo 430, sin perjuicio de que cabe la posibilidad incluso de que por acuerdo entre las partes, estos empleadores de poder económico importante o de reservas económicas considerables pudiera seguir pagando el salario de los trabajadores más allá del límite mensual establecido por la ley, siempre y cuando el empleador así lo decida y tenga los recursos para hacerlo, durante el tiempo que pueda o durante el tiempo incluso que perdure la circunstancia. Pero por otra parte, nos vamos al otro extremo, en el terreno de los ejemplos, una empresa calificada ahora como microempresa, que de acuerdo a algunas normas, que no habría tiempo ahora para precisar en dónde están ubicadas, son coincidentes en calificar a las llamadas ahora microempresas, por eso antes se hablaba de las pymes y ahora de las MIPYMES, porque el término MI antes del PI alude a las microempresas, micro y pequeñas y medianas empresas. El universo de las microempresas, que son aquellas que tienen menos de 10 trabajadores. En algunos casos hay empresarios, hay empleadores que tienen menos de 5 y a veces incluso hasta menos. De tal manera que muchas veces podemos imaginar el caso, por ejemplo, de una fonda en la cual el empleador únicamente tiene 3, 4 trabajadores, no más de 5, y prácticamente tiene reservas muy limitadas o puede incluso no tenerlas, prácticamente de tener una sustentabilidad que se va manejando día tras día, que depende de la clientela que tenga esta microempresa, de tal forma que una vez que por determinación de la declaratoria del Consejo General de Salubridad debe dejar de funcionar y debe de suspender su actividad y los trabajadores se ven afectados por una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, pues probablemente este microempresario tenga reservas como para pagarle a sus 2, 3 o 4 trabajadores un día, 2 días, 5 días, 8 días, 10 días de salario, pero probablemente agote sus reservas 10 días después, 12 días después, se puede haber obligado incluso a liquidar sus activos, a disponer de sus activos, o puede no tenerlos, probablemente podemos suponer, en un caso extremo, el sitio donde se desempeña la actividad es un sitio rentado, tiene que seguir pagando la renta, pudiéramos pensar que los muebles que tiene son muy modestos, que en un momento determinado, en el afán de seguir pagando los salarios de los trabajadores, tiene que rentar, tiene que incluso vender sus activos, vender sus utensilios, vender las mesas, las sillas, para seguir pagando los salarios. Y no obstante ello, antes de que transcurra el mes que establece la propia ley en el artículo 430, este empleador, este microempresario se quedó sin recursos y simplemente ya no puede pagar y tiene que cerrar la empresa. Y al haber agotado sus reservas y ya no tener recursos para poder reanudar los trabajos en algún momento posterior, pues tiene que recurrir simplemente al cierre definitivo de la empresa, caso en el cual la ley prevé debe presentar el aviso correspondiente y la solicitud que permita pedirle a la Junta de Conciliación y Arbitraje apruebe la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, caso en el cual todavía, en los términos del artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo, tendrá que indemnizar a los trabajadores con el importe de 3 meses de salario más la prima de antigüedad. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, las conclusiones, a mi modo de ver, son las siguientes. Primero, la pandemia COVID-19 y sus efectos inmediatos no constituyen en sí misma un motivo de rescisión, es decir, de despido de las relaciones individuales de trabajo. Esta conclusión, no obstante que parece obvia, es importante resaltarla porque sobre todo al principio muchas veces
se observaba que los empleadores y sobre todo los ubicados en el ámbito de los micro y pequeños empleadores se preguntaban si podían despedir e incluso algunos incurrieron en el despido. O muchas veces los propios trabajadores se preguntaban si la determinación de suspensión de las actividades constituían un motivo por el cual el patrón podía despedirlos. Definitivamente, de ninguna manera, el COVID-19 y sus efectos inmediatos se puede invocar como un motivo de rescisión o de despido de las relaciones individuales de trabajo. Sin embargo, en la declaratoria de emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, como ya lo hemos dicho, generó que al inicio de su vigencia, a partir del 30 de abril de 2020, tal como lo señaló el acuerdo del Consejo General de Salubridad, aunque hubo algunas determinaciones gubernamentales de alcances discutibles que desde antes del acuerdo del Consejo señalaron algunas restricciones a la actividad productiva y provocaron algún tipo de suspensión en las relaciones laborales de carácter colectivo, cuyos efectos, aun cuando estuvieran en algunos casos insinuados o señalados por los acuerdos gubernamentales de tipo administrativo, sus efectos laborales son de alcances y de interpretación discutible. Sobre todo porque la autoridad competente para su interpretación, ella misma suspendió actividades, las juntas de conciliación y arbitraje. Consecuentemente, la tercera conclusión, los señalamientos concretos de las diversas determinaciones gubernamentales que aquí están reseñadas son los acuerdos de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo General de Salubridad, publicados ambos en el Diario Oficial del 23 de marzo de 2020. El decreto presidencial y el acuerdo de la Secretaría de Salud, publicados ambos también, el decreto y el acuerdo, en el Diario Oficial del día 24 de marzo de 2020, así como los acuerdos del Consejo General de Salubridad publicados el 30 y el 31 de marzo del propio año que estamos transcurriendo, que los primeros fueron previos a la declaratoria, los últimos dos fueron los que se refirieron a la propia declaratoria de emergencia sanitaria calificada como causa de fuerza mayor, son de alcances y de interpretación discutibles, por lo menos desde el punto de vista laboral. De tal manera que para que se despejen todas las cuestiones dudosas, habrá que esperar a que las juntas de conciliación y arbitraje reanuden actividades, se reciban y den trámite a los correspondientes avisos y se tramiten los procedimientos correspondientes a efecto de que en cada caso concreto, y se prevé no serán menos de 10,000 por lo menos, pero es imprevisible aquí sí igualmente saber cuántos empleadores, ¿verdad?, van a presentar el aviso o ya lo han hecho en línea, pero está pendiente de tramitarse el procedimiento respectivo, de tal suerte que no será sino a partir de agosto que las juntas de conciliación y arbitraje, una vez que reanuden actividades, si es que así ocurre, tramiten el procedimiento especial correspondiente a cada aviso que hayan presentado cada empleador, que en algunos casos habrán solicitado la suspensión colectiva y en otros habrán solicitado la aprobación de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, para que casuísticamente la Junta de Conciliación y Arbitraje decida en qué casos aprueba la suspensión colectiva y en qué casos aprueba la terminación colectiva con los efectos laborales correspondientes. En el caso de la suspensión colectiva, en su momento la reanudación de los trabajos y de las obligaciones de las partes, y en el caso de la terminación colectiva de la relación de trabajo, pues simplemente que el patrón proceda a la liquidación de los trabajadores en los términos del artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, dentro de los límites de tiempo que se previeron para este evento, para esta plática, no nos resta sino darles las gracias por la atención que han tenido para estos comentarios. Le cedemos el uso de la palabra a nuestros conductores, moderadores y organizadores del evento para que, si lo consideran pertinente, y es el caso, escuchemos algunas preguntas o comentarios que los participantes del evento quisieran formular para pues intentar
hacer el comentario o la respuesta que corresponda, si es que esto es posible. Muchas gracias. Eso sería todo. Perfecto, doctor Porfirio Marquet, muchísimas gracias. A todos nuestros compañeros, pues como pudieron ver, fue una gran exposición y es un gran académico de nuestra alma mater, por lo cual, como bien lo acaba de señalar el doctor Porfirio Marquet, me permito hacerles la pregunta que si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer directamente al doctor, por favor prenda su micrófono o en el chat se la podemos preguntar nosotros. Adelante. Yo tengo dos preguntas para el doctor. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Lo felicito porque siempre impecable. Siempre impecable. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Dos preguntas, doctor. Fíjese que quiero preguntarle porque, fíjese, yo creo que el legislador se quedó corto en el sentido del aviso que se tiene que dar ante la Junta para la suspensión o terminación. Yo creo que no le calculó que la Junta también va a cerrar. 4 meses que han pasado. No se ha definido la situación del trabajador, pues va a salir perjudicado el trabajador y el patrón. Por eso lo que hicieron fue, como un barco, sálvense quien pueda, y prefirieron hacer convenios o fuera de juicio o en su defecto en sus lugares de origen para llegar a algún arreglo económico y que pudiera cerrar el lugar y que los trabajadores se pudieran llevar algo de dinero. Y la otra pregunta es que también el legislador no midió, en el caso del alcance indemnizatorio, por un mes de salario mínimo, que yo creo que por eso el gobierno le dio la vuelta y dejó que cada quien se arreglara como pudiera y de acuerdo a sus medidas económicas. Porque con 3,000 y tantos pesos, muchos patrones pensaron que era una salida correcta e incurrieron, a lo mejor, que eso no lo sabemos hasta que abran las juntas, pues obviamente se va a llenar de avisos rescisorios, porque incurrieron, aunque sabemos de antemano que el salario es irrenunciable, pues dijeron, esto es lo único que podemos hacer. Y el caso de que vendan sus enseres, como usted lo decía muy asertivamente, pues eso yo creo que no les podía alcanzar para poder pagar lo que se les avecina, que es una avalancha de problemas, ¿verdad? ¿Usted qué opina, doctor? Bien, bueno, es desde luego discutible la afirmación de que fue una falta de previsión del legislador. En defensa del legislador original, comentaría que la Ley Federal del Trabajo entró en vigor hace 50 años, el 1 de mayo de 1970, y entonces se contemplaron las hipótesis a las que alude tanto el artículo 434 como el artículo 427, y en ninguno de ellos en ese momento estaba contemplada una situación como la que estamos viviendo. Y por otra parte, tampoco se había, pues digamos, para utilizar una palabra muy discutible, estratificado la situación de las empresas que tienen una situación económica muy diferente. No es lo mismo desde el punto de vista laboral, los derechos y las obligaciones que surgen en el ámbito de las grandes empresas que tienen miles o decenas de miles de trabajadores, que las micro y pequeñas empresas que tienen muchas veces menos de 10 trabajadores. Y se ha dicho constantemente en noticieros, en comentarios, en eventos, en mesas, en exposiciones, que en este país el gran porcentaje, la gran mayoría de los empleadores están estratificados precisamente en el nivel de los microempresarios y que tienen una economía de subsistencia. Y por otra parte, la reforma del 2012, que incorpora de manera incompleta, y sí estaré yo de acuerdo en que el legislador de 2012, ese sí se quedó corto, porque el legislador de 2012 sí tuvo la experiencia de la
pandemia de 2009. Si bien no es comparativa con la que estamos padeciendo actualmente, en sus efectos es similar en algunos aspectos, sobre todo epidemiológicos, pero es muy diferente en otros aspectos, sobre todo en el nivel de gravedad y sobre todo también en el nivel de contagiosidad y de letalidad y de duración, ¿no? Que la situación que se dio en el 2009 propició que hubiese una suspensión de actividades, pero me parece que no se prolongó más de una semana, de tal manera que fue mucho más manejable con las normas existentes. Me parece que sí coincido, el legislador de 2012 fue el que se quedó corto, porque contemplaba una situación de contingencia sanitaria, pero como otros aspectos de la reforma del 2012, tenía un espíritu hasta cierto punto, digamos, empresarial, protector de los empresarios, podría decirse en este caso quizá de los micro, pequeños y medianos empresarios, y por eso estableció ese parámetro del salario mínimo, que en ese momento deliberadamente el salario mínimo pues, tenía un poder adquisitivo todavía mucho menor que el que actualmente tiene, como consecuencia de que en los últimos años se ha implementado una política de restauración gradual y sostenida del poder adquisitivo del salario mínimo. Pero esto, bueno, es producto de determinaciones de la propia comisión que tiene menos de 5 años. Sí, independientemente de ello, evidentemente, la reforma del 2012 efectivamente se quedó corta. Pero por otra parte, al pretender el gobierno federal proteger a los trabajadores, en cierta manera es una estrategia de doble filo, porque si se hubiera optado por emitir la declaratoria de contingencia sanitaria, hubiese limitado a los empleadores en todos los casos a una situación de suspensión, no de terminación. Al haber calificado a la pandemia como causa de fuerza mayor, al mismo tiempo que la ubicaba en una causal de suspensión colectiva, también la ubicaba en una causal de terminación colectiva, dependiendo de cada caso concreto. De ahí entonces que, como lo señala, cuando reanuden actividades las juntas, pues habrá seguramente miles de avisos que están por presentarse por las diferentes empresas de todos tamaños para tratar de regularizar su situación. Y de ahí entonces que el propio gobierno federal recomendara los convenios. ¿Por qué? Pues porque a través de los convenios era permisible que pudieran los propios sujetos, al establecer la Ley Federal del Trabajo, en el caso de la fuerza mayor, el pago de indemnizaciones en base al salario íntegro, pero dice hasta por un mes de salario, quiere decir hasta por un mes, pero podía ser por un día, por 2 días, por 3 días, por 4 días, no más de un mes. El mes está determinado como un límite máximo, pero podía ser menos, a juicio de cada caso concreto determinado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. De ahí entonces que permitía, al haberse omitido la contingencia que sí establecía en todos los casos una suspensión más no una terminación, y por tanto permitía que se pagara el salario completo, el salario mínimo por el mes completo, al calificársele como fuerza mayor, dejó en la incertidumbre de que cada empleador podía considerar como una consecuencia suspensiva o como una consecuencia de disolución, de terminación colectiva. Y de ahí entonces que lo más cierto, lo más seguro para ambas partes era el convenio, en virtud del cual pues las partes por lo menos saben a qué atenerse. El patrón podía convencer a sus propios trabajadores de reducir temporalmente el salario, de establecer pagos probablemente disminuidos, pero al mismo tiempo que le permitiera conservar sus reservas y preservar la posibilidad de reanudar su actividad, no obstante que la situación de la emergencia, como lo calificó la autoridad, se prolongara por más tiempo del que originalmente se había previsto. Entonces, bueno, ciertamente es una situación inédita, nunca había ocurrido algo así en el mundo, y menos en México, menos que se prolongara ya por tanto tiempo. Estamos hablando que la situación de emergencia declarada jurídicamente, pues no obstante que la vigencia formal se determine en abril, pues ya pasó el mes de abril, el de mayo y el de junio,
y probablemente el de julio se prolongará por lo menos 4 meses y en todos los casos va más allá de los parámetros establecidos por la legislación laboral. Luego entonces, efectivamente, pues en el futuro habrá mucho por determinar, por precisar. Seguramente habrá propuestas de reformas legales, pero como quiera que sea, la solución más conveniente sigue siendo el acuerdo de las partes. El convenio que permita, presumiendo de la buena fe de ambas partes de la relación laboral, que permitan, por una parte, que el trabajador obtenga el mayor beneficio posible dentro de las dificultades de la situación y al empleador poder cumplir hasta el máximo de sus posibilidades económicas sin afectar su sustentabilidad empresarial, que en algunos casos se verá comprometida y lo obligará, aunque él no quiera, pues a cerrar definitivamente, a liquidar sus activos y a cerrar definitivamente la empresa y provocando con ello la pérdida del empleo. Tan es así que, bueno, aunque es un tema que también sería materia de otra mesa y de otra plática, hoy por la mañana leía yo algunas noticias oficiales en donde el propio Seguro Social informa de una disminución de casi 1 millón de empleos durante el tiempo que se ha prolongado esta situación. Luego, entonces, quiere decir que aun cuando las determinaciones gubernamentales pretendan que se maneje de otra manera, evidentemente ha habido una pérdida de empleos cuantificada pues en 1 millón, que representan en cifras oficiales, medida en el número de afiliados al Seguro Social, en el 5% del universo de afiliaciones de empleos formales que tenía registradas la Seguridad Social antes de que empezara el problema. No sé si este comentario atendió sus inquietudes o se quedó corto o tal vez me excedí. Pero pues es lo que podría yo contestarle. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias al maestro Antero. Doctor Porfirio Marquet, aquí en el chat, María de la Luz Hernández Flores comenta que en el sismo tuve la oportunidad de apoyar con la gente y vehículos a mi cargo, sin embargo nos quitaron tiempo extra y guardias. Aunque nosotros como personal de gobierno estuvimos día y noche sacando el escombro y en lo personal yo di la orden que tiraran todo el cascajo fuera de las transferencias de gobierno porque nos las cerraron, que porque no había góndolas en donde tirar el cascajo. También, y no es queja, ahorita en varias alcaldías van a quitar otra vez tiempo extra y guardias, cuando en lo personal represento al área de limpia y transportes. Si no recolectamos la basura diariamente sería un terrible problema para todos y no contamos siquiera con cubrebocas para realizar el servicio. Y le pregunta, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Bueno, nótese que la pregunta está en el ámbito del apartado B del artículo 123, o en su caso del trabajo público, en donde el empleador es el Estado, ya sea el gobierno federal o bien el gobierno de la entidad federativa correspondiente. Luego, entonces, no sería aplicable la Ley Federal del Trabajo de manera directa, sino que en este supuesto, desde el punto de vista laboral, pues habría que recurrir al elemento supletoriedad para aplicar entonces con criterios razonables, en forma supletoria, como lo permite el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y seguramente si estamos hablando de gobiernos, de entidades federativas, la respectiva ley laboral burocrática, pues igualmente así debe establecerlo, una supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, de tal manera que hasta donde cabe es posible invocar esta norma como supletoria, dado que las legislaciones burocráticas, hasta donde yo tengo conocimiento, no regulan esta circunstancia. Luego, entonces, los efectos, tanto administrativos como laborales, son los que se desprenden de las determinaciones gubernamentales a nivel federal que se mencionaron en la penúltima lámina, en donde hay acuerdos, hay decretos que emitió la Secretaría de la Función Pública, el Consejo General de Salubridad, la Secretaría de Salud y el propio presidente de la República, que en diferentes formas, de alguna manera, a nivel casi recomendación, determinaban
el pago del salario íntegro a los empleadores privados, pero asumían como una obligación propia del Estado patrón en sus niveles de gobierno que se respetaran los derechos laborales de los trabajadores públicos. Pero, como suele ocurrir, si el propio Estado, el propio gobierno federal o los propios gobiernos de las entidades federativas enfrentan problemas de liquidez como consecuencia de la propia situación de emergencia sanitaria, y muchas veces algunas de estas actividades pues se consideran prácticamente sustanciales para evitar males mayores, bueno, pues lo recomendable sería que hubiera convenios, pero no es algo que se acostumbre en el ámbito del trabajo público. Y entonces, bueno, pues efectivamente aquí el primer, podemos decir, responsable de un incumplimiento parcial de sus propias determinaciones para con los trabajadores, pues son las entidades y las dependencias del propio gobierno federal y en su caso de las entidades federativas. ¿Qué es lo que procede? Bueno, lo que procede pues sería, si el trabajador no está de acuerdo con estas circunstancias y con las afectaciones que experimenta, como esto que señala de la falta de pago de tiempo extraordinario en la prolongación de jornadas, bueno, pues puede presentar sus demandas ante los tribunales laborales burocráticos, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el ámbito federal, o los tribunales laborales burocráticos en el ámbito de cada una de las entidades federativas. Cuando estos reanuden su actividad, esperar la tramitación del proyecto respectivo, en promedio estaríamos hablando de 3 o 4 años, y que se resuelvan en los laudos correspondientes, a ver también cuál es el argumento que como excepciones manejarán las dependencias y entidades gubernamentales, y qué será lo que resuelvan en última instancia los tribunales laborales burocráticos, y en su caso, en última instancia, el propio Poder Judicial de la Federación, cuando estas determinaciones pudieran ser materia de amparos laborales. Pero es algo que no podemos pues contestar en este momento, porque como decía algún insigne profesor laboralista del siglo pasado, siempre es más fácil ser historiador que ser profeta. Muchas gracias, doctor Porfirio. Aquí en el chat también nos pone un comentario la compañera Araceli Anaya. Manda a decirle, muy grandiosa exposición, doctor Marquet. Solamente haré un comentario y es en relación a que la pandemia nos rebasó en todos los ámbitos, como desafortunadamente ha venido sucediendo con las inundaciones o huracanes que han golpeado al país. Considero necesario ejercer presión en el Congreso para establecer algún fondo y su respectiva normatividad para tratar de hacer frente eventualmente a cuestiones futuras. Pues bueno, este es el comentario que hace, no hay como tal una pregunta, pero agradecemos el comentario. No sabemos si alguno de los demás compañeros presentes quiere hacer alguna pregunta directa al doctor Marquet. Si no es así, sí. Entonces adelante, por favor. Hola, buenas noches, Daniel León Hernández. Le felicito por su brillante exposición, maestro. Una pregunta referente a lo de la notificación del despido. A raíz de la pandemia, muchas empresas asignaron a varios trabajadores que trabajaran por el medio de teletrabajo a través de su sistema de internet en su casa. Una de ellas, un trabajador estuvo trabajando esa modalidad, le pagaron normalmente, pero resulta que la última semana él ya no se conectó por internet los días y horarios que estaban establecidos con la empresa. Entonces la empresa, al notar esta falta de asistencia al trabajo, por así decirlo, le notifica que ya va a prescindir de sus servicios puesto que no tiene comunicación. Lo único que se limita al trabajador es a responder que pues no ha tenido forma de conectarse porque lleva su internet. Pero le insiste la empresa en demostrarle los días y horas que no contestó cuando le marcaba la señal, pero él ya no contestó. Entonces la pregunta es, ¿ese mensaje de WhatsApp valdría como notificación formal al trabajador de que ya no está, ya que está despedido, o tendría que buscar alguna otra forma? Muchas gracias. Bueno, sí. Yo creo que la pregunta es de tal manera interesante e importante que merecería una plática por separado. Sin embargo, tratando de resumir, primero ya había señalado que la pandemia por sí misma no puede considerarse una causal de despido. Primer punto.
sino en todo caso una causal de suspensión colectiva o determinación colectiva, tal como lo habíamos señalado. Ahora, a nivel individual, una variable, y esto tiene que ver con el tema de los convenios individuales de trabajo, algunos empleadores determinaron la posibilidad, y además las determinaciones gubernamentales que yo mencionaba, pues también lo permitían e incluso lo recomendaban, previeron la posibilidad de que la actividad se pudiera continuar realizando, si no de manera total y tradicional, sí de manera parcial, a distancia, mediante los instrumentos tecnológicos, pues digamos, más recientes, las técnicas de la información y de la comunicación, el Internet, las computadoras personales, como la plática que estamos teniendo ahora. De tal manera que todo esto pues entra dentro de situaciones que son inéditas, que no estaban realmente pensadas. En este caso, y voy a hacer otro comentario similar al de la primera pregunta que nos hicieron, el legislador del 2012, en este caso también se quedó muy corto, porque cuando modificó, cuando adicionó el artículo 311 que está ubicado en el capítulo del trabajo a domicilio, pues simplemente identificó el trabajo a domicilio, el trabajo a distancia como una modalidad del trabajo a domicilio. Y las causales o las motivaciones fueron claramente distintas. Las causas que tuvo el legislador en 1970, 50 años, para redactar el capítulo del trabajo a domicilio, son bien distintas, incluso estaban muy dirigidas hacia las llamadas costureras y la confección de materia prima en productos elaborados. Del trabajo a distancia al que se refiere la reforma del 2012, que únicamente como una especie de pequeño parche lo agregó al capítulo respectivo, diciendo que era trabajo a domicilio, pero requiere, a mi modo de ver, de una regulación especial, quizá de un capítulo distinto o de una sección distinta en donde el trabajo a domicilio tuviese una sección para lo que es el trabajo de transformación de materia prima y otro diferente cuando se trata efectivamente de que el trabajo se pueda realizar preservando cierto nivel de subordinación a través de instrumentos tecnológicos, pero en donde hay una serie de lagunas o de deficiencias, porque evidentemente, salvo casos muy particulares en donde pudiera estar contemplado de manera muy precisa, en la mayor parte de los casos el trabajador tiene que aportar su propio equipo, su propia computadora, su propio internet. De alguna manera está subsidiando al empleador. Y entonces se requeriría a futuro, y esto es algo que seguramente se tratará en una revisión posterior a nivel jurídico, de determinar hasta qué punto, cómo afecta el aspecto económico que el trabajador cuando realiza desde su domicilio, preservando y manteniéndose como subordinado, recibiendo instrucciones por WhatsApp o por medio de correo electrónico y haciendo la tarea en su domicilio, obligado a utilizar su propio equipo de cómputo, su propio celular, su propio WhatsApp, etcétera. ¿Hasta qué punto ese gasto del trabajador repercute en un subsidio hacia la empresa y requeriría en el futuro una compensación adicional al salario, porque evidentemente no estaba contemplado el monto del salario original en el sentido de que el trabajador pudiera aportar sus propios recursos para llevar a cabo su trabajo? De tal manera que entonces ahora el nivel, el efecto, el resultado del trabajo se mide por la productividad y no tanto por el tiempo de disponibilidad. No todas las actividades se prestan a este tipo de trabajo a distancia, pero es un tema que es muy variado, que es muy complejo, que requerirá seguramente de un estudio que espero que no sea precipitado, que no pretenda resolverlo en una discusión de 2 semanas, ¿verdad? En una especie de discusión precipitada, que se le dé el tiempo necesario, que se hagan los estudios, que se proponga una regulación seria, quizá, como decía, de una sección aparte dentro del propio capítulo de trabajo a domicilio o en un capítulo aparte de los trabajos especiales y que prevea todas las variables
que han ido apareciendo como situación inédita, como consecuencia pues, de esta experiencia que muchos de nosotros estamos viviendo, pero que evidentemente no aplica para todo tipo de actividad, solamente para algunas, en donde el aspecto intelectual es quizá preponderante respecto del trabajo físico. ¿Qué Perfecto, doctor. procede? Bueno, seguramente habrá demandas y las demandas tendrán un procedimiento y el resultado pues dependerá de lo que resuelvan los órganos jurisdiccionales laborales. Muchas gracias, muy amable, doctor. Le agradezco mucho. Perfecto, doctor Marquet, muchas gracias. Pues bueno, no sé si ya tengan algún comentario o una pregunta más por audio que quieran hacerle, sino para pasar y ya cerrar con la que está en el chat. Bueno, entonces, doctor, ya para cerrar esta maravillosa participación en el chat, nuestro compañero Dante Augusto Reyes Chapa manda a decirle: felicitaciones, doctor Marquet, y tengo estas preguntas. Previo a la reforma del 30 de noviembre del 2012, la contingencia o emergencia sanitaria se ubicaba en el universo del caso fortuito fuerza mayor. A partir de dicha reforma, ¿usted consideraría que la contingencia sanitaria quedó excluida de la fracción primera del artículo 427 bajo la premisa que dicta que la regla especial deroga la regla general? Y por otra parte, el Consejo Nacional de Salubridad no figura dentro de las autoridades en materia del trabajo. En consecuencia, se puede considerar que es incompetente para decretar el pago de los salarios íntegros tanto en la primera fase, que restringió las labores en los grupos vulnerables, y posteriormente de las actividades no esenciales. Y ya para terminar, ¿sería materia de reforma la inclusión al seguro social de un ramo de subsistencia por contingencia o emergencia sanitaria? Bueno, pues también es una pregunta muy compleja. Tratando de contestarla en el tiempo que nos queda, yo opinaría un poco a la inversa. Yo pienso que la Ley Federal del Trabajo de 1970 no contemplaba explícitamente como una causa especial de suspensión la contingencia sanitaria, y menos la emergencia, esa ni siquiera está contemplada actualmente. Lo único que contemplaba el texto de la ley vigente hace poco más de 50 años era la fuerza mayor y el caso fortuito. En la misma fracción se agregó o la muerte o la incapacidad física o mental del patrón. Pero bueno, si nos concretamos a la fuerza mayor o el caso fortuito, es materia de disertaciones civilistas tratar de encontrar las diferencias precisas entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Para no entrar en esa discusión, que sería muy compleja y quizá materia de otros expertos, las características que asemejan una y otra es el factor imprevisible y el factor inevitable. Tanto el caso fortuito como la fuerza mayor, la doctrina las considera imprevisibles e inevitables. En este caso, el COVID-19 se presenta y cualquier tipo de enfermedad o de padecimiento, desde la reforma del 2012, se consideró como una causal específica y por lo tanto no se le identificó como fuerza mayor. Se le reguló en 2012 como una causal particular. Tan es así que la reforma del 2012 o la adición del 2012, que la agregó en el artículo 427 como una causa adicional de suspensión colectiva, está en una fracción diferente, primero. Segundo, los efectos también son diferentes porque explícitamente se regula en la reforma del 2012 que cuando suceda una situación de contingencia sanitaria, no se requiere presentar el aviso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino que la suspensión colectiva opera en automático, como un efecto de pleno derecho, ipso iure, dirían los profesores de derecho romano. Pero solamente tiene esta característica, esta causal, no ninguna de las otras. Y esto fue una de las novedades de 2012. En 2020, lo que hizo el gobierno federal fue, para evitar el efecto económico de la declaratoria de contingencia, yo diría a mi modo de ver
opinión personal, evadió el empleo de la expresión contingencia, la sustituyó por emergencia y la identificó con la causa de fuerza mayor. Puede ser discutible que la autoridad sanitaria tenga competencia para calificar como fuerza mayor, pero bueno, ya lo hizo. El objetivo, evidentemente, pues era obligar a los empleadores a pagar el salario completo y darle a los trabajadores el derecho a recibir el salario completo en lugar del salario mínimo en los términos que establece la reforma del 2002. Pero el riesgo en que incurrió esta decisión fue el que ya hemos mencionado, que también la emergencia calificada como fuerza mayor no solamente se puede convertir en una suspensión colectiva, sino también en una terminación colectiva. Obliga a los empleadores a presentar el aviso, cada uno de ellos determinará según su circunstancia si solicita la aprobación de la suspensión colectiva o de la terminación colectiva, y será competencia de la Junta, en cada caso concreto, aprobar la suspensión colectiva o, en su caso, aprobar la terminación colectiva. Sí coincido en que no corresponde a la autoridad sanitaria, aunque sí es competente para determinar la contingencia o, en este caso, la emergencia como término novedoso, pero no es competente, a mi modo de ver, para decidir en materia de salarios, porque en todo caso esto está regulado por la Ley Federal del Trabajo, que tendría prioridad por ser la norma específicamente aplicable bajo el criterio de la especialidad, de tal forma que ningún acuerdo, decreto o resolución administrativa podría estar por encima de la Ley Federal del Trabajo en un tema esencialmente laboral que además está expresamente regulado, bien o mal, en la Ley Federal del Trabajo. Si está bien regulado, qué bien. Si está mal regulado, bueno, podrá ser reformado en el futuro, pero por lo pronto es lo que está vigente y es lo que habría que aplicar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, ya para ir cerrando y para cederle el uso de la voz al maestro Pascual Morales y pueda dar sus palabras de clausura y despedir a nuestro invitado, pues yo le agradezco mucho al doctor Porfirio Marquet su presencia, que haya estado con nosotros, haya compartido su gran conocimiento con todos nosotros aquí presentes, así como también decirles que les mandé un mensaje en el chat como aviso parroquial, en el sentido de que están todos invitados para el día de mañana, ya que a la misma hora tendremos una conferencia magistral como un plus a este curso sobre la dinámica del nuevo juicio laboral en México, impartida por el magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Entonces, para que nos puedan acompañar, ya tienen la clave, la reunión, y va a ser un gusto tenerlos aquí nuevamente. Pues de verdad, doctor Porfirio Marquet, muchas gracias, y cedo el uso de la voz al maestro Pascual Morales. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Gracias, querido Juan. Querido maestro Porfirio Marquet, es un honor y un placer, un privilegio escucharlo. Es usted una de las personas más doctas en nuestra querida Facultad de Derecho, y lo digo con mucho orgullo y con mucho cariño. Asimismo, quiero agradecer a todos nuestros compañeros que nos están escuchando, en representación de nuestro querido director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Asimismo, de parte de nuestro querido maestro, el presidente de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, nuestro querido maestro, José Gamas Torruco. Muchas gracias a todos, compañeros. No quiero abrumarlos más con estas disertaciones. Quiero desearles muy buenas noches y agradezco infinitamente su presencia. Muchas gracias. Bien, hasta luego, maestro. Muchas gracias. Hasta pronto, querido maestro. Gracias. Gracias, Vero. Gracias, Dalia. Hasta pronto, Juan. Gracias, compañeros, a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.